Soy Fray Carlos Portillo y con alegría comparto con ustedes hoy el tema sobre el crecimiento cristiano. Para este tema, sin duda, necesitamos mayor tiempo, mayor reflexión, contar también con nuestra Biblia que nos acompañe para la reflexión, quizás un cuaderno, unas notas, un lapicero. Para profundizar más, pues hay que escribir, hay que leer, hay que escuchar, hay que reflexionar, dedicarle un tiempo de reflexión, de estudio, de silencio a este tema nos viene muy bien para crecer en nuestra vida cristiana. Pues no olvidemos que el cristiano formado vive resucitado. Como las mujeres que le acompañan al pie de la cruz. La buena noticia llegó de Jesús Cristo liberador por medio del Evangelio. Jesús y el Evangelio, acontecimiento central del Nuevo Testamento. Después de nuestro recorrido por el Antiguo Testamento, llegamos a un acontecimiento que no tiene comparación. Dios llega a nuestra historia y se hace uno como nosotros. Dios ha querido entrar en la realidad que vivimos y se ha encarnado. Lo cuenta muy bien Pablo en su carta a los Gálatas. Pero llegada la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 5. Un tiempo y un momento decisivo en que Dios interviene de forma única y definitiva para liberarnos de toda esclavitud, que ya había comenzado desde el Éxodo. El mismo Dios decide bajar para sacarnos de la esclavitud, para decirnos que su proyecto continúa y alcanza la plenitud, rescatándonosla del dominio de la ley religiosa y haciéndonos hijos de una vez y para siempre. Lo dice también San Juan en su Evangelio, mostrándonos otro aspecto fundamental: a Dios lo mueve el amor. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Su gran amor lo lleva a acercarse de una manera nueva y definitiva para liberarnos y salvarnos para siempre. Liberarnos de una esclavitud que no es solo física, sino también interior. Todo el ser humano en su totalidad debe de ser liberado. Pero ahora hay una diferencia fundamental. Dios interviene ya no con mediadores, sino de una manera directa, pues es el Hijo mismo el que se encarna y vive entre nosotros. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2. Una nueva etapa comienza en la historia de la salvación, una nueva etapa de liberación que es total, y Dios actúa directamente en la persona y en la obra de Jesús. Ese Dios trascendente e invisible lo podemos tocar, mirar, escuchar y seguir. Por tanto, Jesús y el Evangelio son el centro de nuestra atención, pues la persona de Jesús la conoceremos por medio de los Evangelios que nos hablan y relatan su vida, sentimientos, palabras y obras. Los Evangelios serán de suma importancia para nuestro crecimiento cristiano. Veamos ahora los 4 Evangelios. Contamos en nuestra Biblia católica con 4 Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A los primeros 3, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, se le llaman sinópticos, pues tienen abundante contenido en común que hasta se puede hacer una sinopsis, comparación entre los 3, y casi son de la misma época, año 70 después de Cristo.
Juan es un evangelio más tardío, de finales del siglo I. Más adelante lo estudiaremos en este orden. Veamos ahora la palabra evangelio. Esta palabra evangelio viene del griego evangelium, que significa buen anuncio, buena noticia. En la antigüedad era como la noticia de una victoria, el mensaje mismo que trae un portavoz, la noticia de un emperador, sus discursos y decretos. Podría ser la noticia de un cambio a la paz, bienestar o felicidad venidera. Se podía relacionar con aspectos religiosos, pues el emperador se le rendía culto. En el Nuevo Testamento y Evangelios tiene un significado parecido, pero al mismo tiempo muy diferente, pues se refiere a noticias que vienen de Dios, no del emperador. A las noticias de Dios, que todas son buenas noticias, no así las del emperador. En Mateo, el Evangelium es buena noticia que se da a los pobres, como se decía en el Antiguo Testamento, que Dios reina e impone su voluntad, que cuida del pobre y abatido. Mateo lo recoge así. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Mateo capítulo 11, versículo 5. Hace ver que toda la vida, misión y obra de Jesús es buena noticia que es reino de Dios y lo expresará en toda la enseñanza a sus discípulos, en su caminar con ellos y en la pasión. Según San Pablo, la buena noticia o evangelio es la muerte y resurrección de Jesús, que es salvación para el mundo entero, es predicación y fuerza eficaz que produce fe, es obra de liberación y salvación. Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios, que había ya prometido por medio de sus profetas en las Escrituras Sagradas acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo, Señor nuestro, por quien recibimos la gracia y el apostolado para predicar la obediencia a la fe a gloria de su nombre entre todos los gentiles. Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 5. El Evangelio es anuncio de la liberación de la ley religiosa. Tengo que anunciar esta buena noticia a todo el mundo. No importa que sepan mucho o no sepan nada, ni que sean humildes o importantes. Por eso tengo tantos deseos de ir a Roma. Hermanos en Cristo, quiero que sepan que muchas veces he tratado de ir a Roma para verlos, pero nunca ha faltado algo que me lo impida. Me gustaría ir allá para anunciar esta buena noticia como ya lo he hecho en otros lugares, para que muchos crean en Jesús. Romanos capítulo 1, versículos del 13 al 15. Así el Evangelio es acción de Dios como fuerza salvadora y liberadora en favor de los hombres de la humanidad. Esta buena noticia es buena para los pobres porque van a dejar de ser pobres, como esperanza no solo para el futuro, sino como algo que debe darse ya en la historia. Un cambio que se ha de realizar en la historia, en la vida y en el mundo de hoy como proyecto de Dios, pues Él quiere una realidad nueva para los pobres y los marginados y separados de la ley y del templo. A ese que se considera pecador, no merecedor de la vida de Dios. En los inicios del cristianismo, la palabra evangelio estaba unida al imperio en sus mensajes y decretos. Como siempre, los poderosos no mandan buenas noticias para los pobres. Al contrario, se convertían en cargas para los dominados por los romanos. Esto no permite ver
El fuerte cambio de esta palabra de Jesús y los cristianos para nosotros, pues hoy podemos entender mejor esta palabra porque retoma un significado totalmente nuevo, pues Jesús siempre da buenas noticias a los pobres, marginados y que vivían en miseria, opresión y enfermedad y hasta olvidados de la religión. Buena noticia para los que tienen hambre y sed de justicia, lloran y sufren, para los que trabajan por la paz. Podemos recordar el mensaje de las bienaventuranzas que encontramos en Mateo y en Lucas. Ese Dios que era inaccesible para los pobres y que era del imperio de los sumos sacerdotes e intelectuales judíos, llega ahora a los pequeños por medio de Jesús. El Evangelio es buena noticia para los sencillos y se convierte en una denuncia para los poderosos del tiempo de Jesús. El Evangelio sigue siendo para nosotros la gran propuesta de cambio, de construir una nueva sociedad basada en el servicio a los pobres y desgraciados de hoy. Por ello es sumamente importante, es algo central y vital regresar a Jesús, su Evangelio, su seguimiento y su proyecto. Es hermoso al llegar a esta parte del tema descubrir entonces que entramos en una parte fundamental que son los evangelios. La centralidad de ellos nos ayudarán a conocer todo lo que es la vida de Jesús, pero también cómo debe de ser nuestra vida, cómo debemos de llevar adelante nuestra vida, nuestra comunidad, nuestra iglesia y cómo podemos nosotros aportar desde nuestra fe para la sociedad y para la vida de hoy. En el siguiente video audio seguiremos ahondando en los 4 evangelios y cómo estos se convierten para nosotros en una propuesta de salvación y en una propuesta para hacer presente el reino de Dios en medio de nuestra sociedad. Paz y bien. La buena noticia llegó de Jesús Cristo liberador, por medio del Evangelio y las cartas que Pablo escribió. La buena noticia llegó de Jesús Cristo liberador, por medio del Evangelio y las cartas que Pablo escribió. Todos somos hermanos en la comunidad apostólica, vamos, como las mujeres que le acompañan al pie de la cruz. La buena noticia llegó de Jesús Cristo liberador, por medio del Evangelio y las cartas que Pablo escribió. La buena noticia llegó de Jesús Cristo liberador, por medio del Evangelio y las cartas que Pablo escribió.